una semana de evolución que fue caracterizado inicialmente por un dolor abdominal tipo cólico de una intensidad leve a moderada y de localización difusa, el cual fue en aumento progresivo de manera persistente en el tiempo y no remitió con la medicamentación habitual para el control del dolor postoperatorio. Posteriormente, el dolor se asoció a episodios de náuseas intensas y vómitos de contenido alimenticio, en al menos 4 ocasiones, además de sensación de distensión abdominal, dispepsia con malestar epigástrico posterior a las comidas y ausencia de evacuaciones intestinales durante varios días, motivo por el cual se decidió la interconsulta al servicio de cirugía general para su valoración. Siguiente. Bueno, al examen físico, pues se designó signos vitales de tensión arterial de 110/90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto, sin presencia de arritmias o alteraciones significativas, la frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, sin signos de dificultad respiratoria. La paciente presentaba una saturación de oxígeno 97% al aire ambiente, la temperatura de 36.2 grados centígrados, la paciente se encontraba orientada en sus 3 esferas, el Glasgow 15 de 15 y las mucosas orales secas. En cuanto al examen físico, pues el examen de tórax fue sin hallazgo patológico, un tórax simétrico con movimientos respiratorios normales, la ocultación cardiopulmonar sin ruidos patológicos. Al tracto rectal, el esfínter normotónico, sin presencia de masas, sangrado o signos de impactación fecal. Y bueno, dejé el examen físico abdominal para el final porque este es el que realmente se presenció con hallazgos patológicos, donde pues se encontró un abdomen distendido que podemos observar en las imágenes de la paciente, que en la primera imagen a la mano izquierda podemos observar que en vista anterior el abdomen se encuentra francamente distendido y con marcación de lo que es o evidenciación de lo que es la circulación colateral. Y en la otra imagen podemos ver que el abdomen se encuentra distendido en una visión lateral. Aparte de esto, también se ocultó timpanismo generalizado, se percutó, disculpen, y se presenció pues un dolor a la palpación profunda de forma difusa, sin puntos donde hubiese mayor intensidad del mismo. Los ruidos hidroaéreos se evidenciaron aumentados, sin datos de irritación peritoneal como son el rebote ni la defensa muscular. Siguiente. Bueno, básicamente, dado estos hallazgos, se planteó un diagnóstico de trabajo inicial que incluyó la posibilidad de lo que era una obstrucción intestinal, ya que por la presencia de los síntomas, que son bastante sugestivos, como la distensión abdominal, la ausencia de evacuaciones, el timpanismo, el aumento de los ruidos hidroaéreos, lo que amerita pues realizar estudios complementarios para poder confirmar nuestro diagnóstico. Bueno, se les realizó exámenes de laboratorio donde podemos ver que no hay alteraciones, los leucocitos 16.45, neutrófilos 85%, hemoglobina 14, hematocrito 46, plaqueta 234, electrolitos, bueno, sodio 130, potasio 3, cloro 100, los tiempos de coagulación, el TP 12.5, el TPT 27, el INR 1. En cuanto a la química sanguínea, pues la glucosa en 119, urea 20, creatinina 1.8, LDH 300.5 unidades por litro y la procalcitonina 0.2%. Pero a la radiografía, que bueno, es el estudio de imagen que le enviaron a la paciente, se observa el colon francamente distendido en todo su trayecto con el signo que conocemos y es patognomónico de vólvulo de sigmoides, que es el signo del grano de café, como se observa en la imagen. Siguiente. Bueno, con el cuadro clínico y la radiografía compatible con pues, el abdomen agudo obstructivo por el vólvulo de sigmoides, se establece pues, la indicación quirúrgica. Básicamente a la paciente se le inicia el manejo inicial con una colocación de sonda nasogástrica y optimización de la hidratación para entonces pasarla a quirófano. Se prepara a la paciente bajo anestesia y se le realiza una laparotomía exploratoria. Siguiente. Bueno, en la laparotomía exploratoria se evidenció líquido seroso en cavidad abdominal aproximadamente de 150 mililitros y un vólvulo de sigmoides mayor a 180 grados con obstrucción colónica distal y el colon se encontraba francamente dilatado. Aquí, bueno, se
coexiste con lo que es un dolicomegacolon, que ahorita más adelante en la revisión les voy a más o menos explicar. Dentro de la laparotomía se procede a hacer una devolvulación del colon junto con una sigmoidectomía. Bueno, después se completa el procedimiento con una colostomía tipo Hartmann, que básicamente es un procedimiento donde se reseca el segmento enfermo del colon y no se reconecta una vez al intestino en ese momento, sino que posteriormente. O sea, el extremo proximal del colon, el que trae las heces, se saca a la piel y se crea una colostomía terminal, que por ahí saldrá la materia fecal a una bolsa. Y bueno, el extremo distal, que es el recto o el muñón rectal, se cierra y se deja dentro del abdomen. Entonces, en el postoperatorio la paciente evoluciona favorablemente con antibiótico-terapia, el retiro progresivo de la sonda y avance de la dieta hasta el alta médica. Siguiente, ahora vamos con la discusión. Siguiente. Bueno, primero es importante definir qué es el vólvulo del sigmoides. El vólvulo del sigmoides ocurre cuando el colon sigmoides da uno o varios giros sobre su mesenterio, causando lo que es una obstrucción intestinal e inclusive eventualmente, si no se maneja, puede comprometer el suministro de sangre y ocasionar pues una necrosis. Por otra parte, menciono el término de dolicomegacolon porque coexistía con el vólvulo de sigmoides en la paciente, y vamos a ver ahorita que es inclusive un factor de riesgo para lo que es el vólvulo de sigmoides. El dolicomegacolon es una inflamación aguda del colon que se presenta con diarrea sanguinolenta, dolor abdominal severo y distensión abdominal y posterior sepsis. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues el colon sigmoides está afectado en el 90% de los casos. Cuando hablamos de el vólvulo, es la causa más común de obstrucción intestinal en los Estados Unidos, del 10 al 15%. Se ve que pues es más común en hombres y su incidencia es mayor en la población mayor de los 70 años, especialmente esos pacientes que están institucionalizados y bueno, encamados también. Dentro de los factores de riesgo tenemos principalmente el mesenterio largo. Este mesenterio largo a veces puede suceder a raíz del estreñimiento, que también es un factor de riesgo, estreñimiento crónico o de una dieta muy rica en fibra, que va a provocar que el paciente haga heces grandes y voluminosas. Y esto va a producir pues una distensión repetida del colon sigmoides con el tiempo y un alargamiento del mismo. Otro factor de riesgo es el megacolon, el dolicomegacolon, como les mencioné, la dismotilidad colónica que se puede observar en pacientes con tránsito colónico lento, enfermedades como la de Hirschsprung. También otro factor de riesgo es las bandas o adherencias intestinales. Y otro importante también, que de repente cuando hice la revisión me sorprendió porque no sabía, era la disminución del espacio pélvico, ya sea por un embarazo o una masa pélvica. Como sabemos, en el embarazo todo se redistribuye. Bueno, y en un antecedente previo de vólvulo. Siguiente. En cuanto a la clínica, bueno, básicamente la clínica es la misma para una obstrucción intestinal aguda. Como vimos en el caso, la paciente presentaba la típica clínica de una obstrucción intestinal y pues, ese fue el diagnóstico de trabajo hasta que pues vieron si era una obstrucción intestinal, pero la etiología era por un vólvulo. Entonces, los pacientes se presentan con distensión abdominal progresiva, náuseas, vómitos y estreñimiento. Los síntomas progresan rápidamente a un dolor abdominal generalizado y sensibilidad. Es importante también tener en cuenta que hay que buscar datos de alarma. Que el paciente presente fiebre, que presente leucocitosis. Esto puede indicarnos que existe una necrosis, una gangrena o inclusive una perforación. Además, también es importante tener en cuenta que una larga historia de síntomas obstructivos intestinales y distensión sugiere vólvulos crónicos intermitentes, que pues ese tiene una importancia en cuanto al tratamiento. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, según mis revisiones, pues el método de elección es la tomografía computarizada de abdomen, donde se puede observar un patrón de remolino que indica torsión del colon sigmoide. Me gustaría poder señalárselos, pero está literal a mano izquierda de la tomografía. También se puede observar signos de complicaciones como lo es la neumatosis intestinal o el gas venoso portal, que son cosas que hay que buscar.
Bueno, también, si vieron en el caso, a la paciente se le envió una radiografía, porque evidentemente pues es un estudio de imagen más accesible al momento, y el diagnóstico pues se puede sospechar inicialmente con la realización de una radiografía, donde se observa, como les dije, pues el signo del grano de café. Siguiente. Ok. Para efectos prácticos, el manejo del vólvulo sigmoide puede dividirse, por decirlo así, en aquello manejo en pacientes con signos de alarma, como perforación, peritonitis o sospecha de isquemia, o pacientes sin signos de alarma. En los pacientes con signos de alarma, el tratamiento es quirúrgico inmediato y no se recomienda solo devolvular el colon por el riesgo de lesión por reperfusión, sino que se debe realizar pues una resección del segmento afectado, y la extensión dependerá del estado del colon proximal. Si en tal caso existe compromiso vascular importante, puede ser necesaria lo que es una resección más amplia. La reconstrucción, bueno, se decide según las condiciones del paciente, y en estos casos leí que se puede realizar una anastomosis colorectal o el procedimiento Hartmann, que fue el que les mencioné anteriormente. En aquellos pacientes sin signos de alarma, el primer paso es intentar una detorsión endoscópica mediante sigmoidoscopía flexible, que es lo que se le realizó a la paciente en primera instancia, lo que va a permitir descomprimir el colon y evaluar su viabilidad. Si la reducción es exitosa, el cuadro se convierte en una urgencia semiurgente y se programa pues una resección quirúrgica definitiva durante el mismo ingreso o poco después, generalmente 24 a 72 horas por ahí tratando de prevenir lo que son las recurrencias. Si durante la endoscopía se observan signos de isquemia o realmente no se logra una reducción, el paciente debe pasar a cirugía urgente. Y bueno, en cuanto al tratamiento definitivo del vólvulo, es la resección del sigmoides, ya que la simple devolvulación tiene una alta tasa de recurrencia. Eso es más bien el tratamiento definitivo, según lo que comprendí, es más bien en pacientes que tienen recurrencia de padecimiento de vólvulos del sigmoides. En condiciones estables suele realizarse una sigmoidectomía con anastomosis primaria. En casos de gangrena o alto riesgo se prefiere el procedimiento de Hartmann. Y bueno, las técnicas no reseccionales se consideran inferiores y solo se reservan para pacientes muy seleccionados debido a su alta tasa de complicaciones y recurrencias. Muchas gracias. Muy bien, Katia, muchas gracias. Efectivamente, el vólvulo sigmoides es, como vieron, la manifestación es como si fuera una oclusión intestinal. Si el paciente está estable, se le puede hacer la tomografía en la cual se puede ver la dilatación importante, sobre todo lo que es el sigmoides. Cuando ven, ellos refieren ahí como un síndrome de tornillo o torbellino, es donde está la zona de transición, donde se dilata el sigmoides, se ve como que un rollito ahí. Pero en muchos lugares que no puedes hacer una tomografía o te va a tardar mucho, con una placa tú puedes llegar a tener una alta sospecha si efectivamente logras ver la imagen del grano de café, que se ve muy evidente ahí. Entonces, este es un paciente que debe pasar a quirófano. Si no tienes uno para hacer una rectoscopía, una colonoscopía, para tratar de hacer un abordaje menos invasivo, tienes que llevarlo a quirófano de una vez. Entonces, como bien dijo Katia, el problema es porque es un colon o un sigmoides agrandado o dilatado. Entonces, esto es un sigmoides que está muy elongado, pero el mesenterio sigue siendo pequeño. O sea, la base del mesocolon sigmoide sigue siendo pequeño. Entonces, esto favorece que se pueda torcer sobre su eje, y esto desencadena entonces un cuadro de isquemia, que es el que puede tener las manifestaciones, digamos, más graves. Cuando ya hay una isquemia irreversible, el paciente puede tener fiebre, hay una elevación importante de los leucos, por la misma isquemia hay una necrosis y por consiguiente, si no se recupera, una perforación que puede llevar a una peritonitis, y esto pues también amenaza la vida. Entonces, el tratamiento cuando es un paciente que no tiene datos de sepsis, que no está isquémico, el tratamiento podría ser una resección de la parte elongada o de la parte que se volvula, y se puede hacer en ese momento una anastomosis, siempre y cuando el diámetro del intestino sea factible, no haya mucho edema y te permite hacer una anastomosis con adecuada seguridad.
Si no se encuentran estas condiciones, lo ideal es hacer una derivación, ¿ok? Dejar un cierre distal que cerrará el recto y dejar el colon abocado a la pared en una colostomía y en un segundo tiempo a futuro hacer una restitución del tránsito intestinal. Efectivamente, pues es en pacientes adultos, ¿ok? Generalmente pacientes con alguna enfermedad que estén encamados de manera prolongada, ¿ok? Que también es un factor de riesgo que puede aumentar a que se produzca un vólvulo de sigmoides, ¿ok? ¿En qué otro lugar se puede volvular el intestino grueso? El sigmoide sabemos que es el 90%, pero el otro 10% ¿dónde podría ser? En el transverso. En el transverso generalmente no por el... ¿Perdón? En el ciego. En el ciego, correcto. También cuando tenemos un ciego bastante libre, puede también sufrir una volvulación, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Sí, doctor, es que me enredé. Cuando nosotros dimos radiología, yo tenía entendido que el grano de café ya era como diagnóstico para el vuélvulo, pero con la explicación es solo es sospecha y el TAC es el que me da el diagnóstico, ¿o cómo? No, generalmente con la placa, con el grano de café, puedes tener el diagnóstico sin tener que esperar hacer una tomografía. Entonces, tienes las dos opciones. Si el paciente está estable y no tiene, le manda a hacer la tomografía, bueno, sería ideal. Pero con la placa, muchas veces tienes el diagnóstico y no tienes que hacer una tomografía. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Buenas noches, doctor y compañeros. Hoy les voy a hablar acerca del prolapso rectal. Siguiente. Ok, el prolapso rectal es una condición en la que parte o toda la pared del recto protruye a través del canal anal. Esto puede empezar siendo intermitente, apareciendo solo durante el esfuerzo defecatorio, pero puede progresar a un prolapso persistente que va a permanecer exteriorizado incluso cuando el paciente no está haciendo ningún tipo de esfuerzo. Aunque su incidencia no es alta, tiene un gran impacto en la calidad de vida, ya que afecta a la continencia, causa molestias y puede requerir manejo quirúrgico. Esta es una patología visible y a veces es incómodo para el paciente reportar al médico lo que está sucediendo. Esto suele asociarse a trastornos del piso pélvico o a hábitos de evacuación alterados. Siguiente. Ok, el prolapso rectal se observa con mayor frecuencia en mujeres adultas mayores, probablemente por la atrofia progresiva del piso pélvico, a la multiparidad y a cambios anatómicos acumulados. Sin embargo, puede presentarse también en adultos jóvenes cuando existen factores predisponentes importantes. Entre ellos destacan la constipación crónica, el esfuerzo repetido para evacuar, la debilidad muscular del piso pélvico, enfermedades neurológicas y cirugías anorrectales previas. El uso crónico de opioides también es un factor relevante, ya que disminuye la motilidad intestinal y promueve un patrón de estreñimiento severo capaz de precipitar la aparición del prolapso. Siguiente. Ok, dentro de los tipos del prolapso rectal tenemos tres. Está el prolapso mucoso, donde solo protruye la mucosa del recto, es pequeño, es superficial y se ve con pliegues radiales. Suele relacionarse con esfuerzo o hemorroides avanzadas. Tenemos también el prolapso de espesor completo, donde protruye toda la pared rectal, presenta pliegues concéntricos y es el tipo clásico que requiere intervención quirúrgica.
Y el último sería el prolapso interno, donde el recto se invagina hacia adentro sin salir por el ano. Eso quiere decir que no va a ser visible externamente y suele producir sensación de obstrucción o dificultad para evacuar. Siguiente. Ok, la fisiopatología. El proceso inicia con una debilidad progresiva de los músculos y ligamentos que sostienen el recto, lo que va a facilitar su descenso. Conforme este soporte falla, el ángulo anorrectal se vuelve más recto y pierde su papel de barrera mecánica que va a evitar la protrusión del recto. A esto se le suma el aumento repetido de la presión intraabdominal, sobre todo cuando hay estreñimiento crónico y pujo excesivo. Eso hace pues que el recto vaya hacia afuera. Cuando el tejido prolapsado permanece expuesto demasiado tiempo, entonces desarrolla edema y cambios inflamatorios que van a perpetuar el problema y hace más difícil la reducción espontánea del mismo. Siguiente. Ok, la presentación clínica. Los pacientes generalmente... Un segundito, Caterina. En la imagen anterior era un prolapso total. ¿Pueden poner la anterior? Aquí. No, en esta. En la de arriba a la derecha. ¿Es un total lo que es? Sí, es de espesor completo. Se ve radial los pliegues, ¿no? Circunferenciales. Se ven circunferenciales, que es de espesor total. Este de aquí. Ok, entonces, la presentación clínica. Como mencionaba, los pacientes generalmente reportan la aparición de una masa por el ano durante la defecación, que al inicio los mismos pacientes pueden reducirla con facilidad. Pero, como mencioné, con el tiempo el prolapso se va volviendo más frecuente, más voluminoso y puede permanecer exteriorizado y pues estar acompañado con una secreción mucosa y la sensación de evacuación incompleta. Entonces, la presencia de sangrado puede aparecer cuando la mucosa está irritada o se ulcera. Los síntomas más frecuentes van a ser la sensación de una masa que protruye, la humedad anal y secreción mucosa. Dentro de las características a la inspección están los pliegues concéntricos en los prolapsos de espesor completo. Y los indicadores de progresión está la dificultad creciente para reducir el prolapso y el aumento del volumen por el edema. Siguiente. Ok, el diagnóstico es fundamentalmente clínico y se da mediante la inspección directa del recto prolapsado. La colonoscopía pues, se utiliza para descartar otras patologías asociadas y evaluar la mucosa de manera completa. La manometría anorrectal permite valorar la función esfinteriana y orientar decisiones terapéuticas, especialmente en los pacientes que tienen síntomas de incontinencia. Y por último, la ecografía pues queda reservada para casos seleccionados en los que se sospecha una patología adicional del piso pélvico o existe alguna duda diagnóstica. Siguiente. Ok, el manejo inicial. El manejo inicial consiste en intentar la reducción manual y pues en los casos donde el prolapso pues todavía es viable. En situaciones donde hay demasiado edema, se puede utilizar el manitol o azúcar para disminuir lo que sería el volumen y facilitar la reducción. Aunque pues esto no va a reemplazar el tratamiento definitivo. La corrección del estreñimiento también es parte fundamental del manejo, pero en prolapsos avanzados pues no resuelve el problema por sí solo. El tratamiento definitivo va a ser quirúrgico. Están las técnicas perineales como el procedimiento de Altemeyer, que pues permiten resecar directamente el recto prolapsado y crear una anastomosis holoanal y suelen utilizarse pues en emergencias o en pacientes que son frágiles. Las rectopexias abdominales, ya sea abiertas, laparoscópicas o robóticas, ofrecen menor recurrencia, pero requieren una mejor condición fisiológica.
También, pues tras la cirugía, algunos pacientes se benefician del biofeedback para optimizar la función esfinteriana. Siguiente. Ok, tenemos el caso clínico que se trata de un hombre de 39 años con antecedente de estreñimiento crónico secundario al uso prolongado de opioides. Había presentado episodios previos de prolapso rectal que lograba reducir manualmente, pero en esta ocasión llegó a la consulta porque llevaba 7 días con un prolapso rectal completo exteriorizado que ya no podía devolver. A pesar del tiempo de evolución, el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y sin fiebre. Siguiente. Ok, al examen físico, el paciente estaba despierto, orientado, sin signos de toxicidad y sin fiebre. La inspección reveló el prolapso de espesor completo del recto con una superficie ulcerada y presencia de secreciones purulentas, lo que indicaba inflamación importante del tejido prolapsado, y el segmento prolapsado era evidente y no podía reducirse con maniobras simples. Dentro de los estudios previos, el paciente contaba con una colonoscopía total normal hecha poco antes del episodio, lo que descartaba lesiones intraluminales adicionales. No presentaba datos clínicos de obstrucción, toxicidad o sepsis, por lo que no fueron necesarias imágenes adicionales antes de intentar la reducción o decidir por una cirugía. Dentro del manejo inicial, se intentó la reducción manual bajo la sedación acompañada de aplicación de manitol para disminuir el edema del prolapso. A pesar de las maniobras, no fue posible reducirlo, confirmando que se trataba de un prolapso incarcerado. Ante la irreducibilidad, se realizó un procedimiento de Altemeyer que consiste en la resección del recto y sigmoides prolapsados por vía perineal y la creación de una anastomosis coloanal. Debido a la inflamación importante del área y para proteger la anastomosis, se decidió realizar una ileostomía en asa como derivación temporal. Siguiente. Siguiente. Hallazgos histopatológicos. El estudio histopatológico anterior. El estudio histopatológico mostró únicamente inflamación asociada al prolapso sin lesiones estructurales relevantes. Posteriormente, una manometría anorrectal evidenció tono de reposo disminuido, reflejando compromiso funcional del esfínter tras el episodio prolongado. Después de la cirugía, el paciente tuvo una recuperación estable y comenzó un programa de rehabilitación con biofeedback que le permitió recuperar el tono del esfínter anal. La función anorrectal mejoró progresivamente y no presentó problemas de continencia. A los 6 meses, cuando ya no había inflamación residual y la anastomosis estaba completamente consolidada, se realizó el cierre de la ileostomía sin complicaciones. En los controles posteriores no hubo recurrencia del prolapso y el paciente se mantuvo asintomático y con buena función defecatoria. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterina. Efectivamente, pues bueno, como ven, es una patología que el diagnóstico tiene que ser clínico, ¿ok? Entonces, generalmente los pacientes van a referir que sienten un bulto, sienten un tumor, sienten una masa en el recto, ¿ok? Entonces, a la exploración podemos ver la presencia de una porción del colon que protruye a través del ano. Y sobre todo es importante pues ver si son pliegues concéntricos, que nos puede hablar de un espesor total, y son radiales solamente es la mucosa. Generalmente las mucosas son prolapsos muy pequeños que se pueden reducir sin ningún problema, pero pacientes que ya llevan días, ¿ok? Puede ser imposible hacer una reducción y el tratamiento pues sería resecar la porción del colon que está protruyendo o prolapsándose a través de lo que es el ano, ¿ok? Entonces, importante que estos pacientes pues, pueden tener datos de isquemia, lo cual puede conllevar a una necrosis que nos tendría orientar a hacer una cirugía de urgencia para poder resecar el tejido que se ha necrosado debido a la isquemia presentada.
¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Ok, muy bien. Continuamos con pseudoobstrucción. Que es síndrome de Ogilvy. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la pseudoobstrucción colónica o síndrome de Ogilvy. Siguiente. Bueno, para empezar, les traigo un caso clínico. Este es de una paciente, una femenina de 64 años, originaria de México. Ella pues no refiere antecedentes heredofamiliares. Y en cuanto a sus antecedentes personales patológicos, refiere hipertensión arterial sistémica diagnosticada hace 5 años, arritmia cardíaca no especificada, diagnosticada hace 4 años, que trata con amiodarona, y también refiere hipotiroidismo, diagnosticado hace 12 años, que trata con levotiroxina. Además de esto, ella tiene antecedentes quirúrgicos. Ella tuvo una histerectomía total abdominal a los 40 años, la cual fue secundaria a una miomatosis uterina. Y también se sometió 2 veces a plastillas inguinales derechas, una vez a los 57 años y una vez a los 59 años. Y también a una colecistectomía laparoscópica a los 54 años. Siguiente. Y bueno, en cuanto a su padecimiento actual, 2 días previos a su llegada a urgencias, pues ella comenzó a tener estos síntomas y además estos se presentaron posterior a la ingesta de alimentos grasos irritantes. Principalmente ella comenzó con 15 evacuaciones diarreicas abundantes. Ella negó disentería, o sea que sus heces no tenían ni moco ni sangre. Negaba dolor abdominal inicial, lo cual es importante que tengamos en cuenta en este punto. Tenía náuseas y tuvo 2 episodios de vómito de contenido gastrointestinal. En su atención inicial, ella acudió a una clínica particular en donde la manejaron con soluciones intravenosas y se le dio un analgésico no especificado. Y pues fue evolucionando a una persistencia de la diarrea. Tuvo 4 deposiciones adicionales y aquí se le agrega lo que es el dolor abdominal difuso, y este tenía un predominio en hipogastrio y en fosiliaca derecha. Este era de tipo cólico y era opresivo, era constante y fue incrementando progresivamente, además de que también hubo un aumento de la distensión abdominal. Cuando se le realiza la exploración física, pues en su estado general ella está bastante bien, está despierta, consciente, orientada, tenía un buen estado de hidratación, estaba hemodinámicamente estable, no tenía alteraciones cardiopulmonares. Sin embargo, pues al examen del abdomen, este estaba globoso. Adicionalmente a su panículo adiposo, pues tenía una distensión bastante importante, tenía su cicatriz umbilical central y tenía las cicatrices de sus cirugías previas. A la palpación sí se puede encontrar un aumento de volumen en fosiliaca derecha y en hipogastrio. No tenía hiperestesias y sí tenía la resistencia muscular voluntaria, además del dolor a la palpación media y profunda, principalmente lo que era la fosiliaca izquierda, en el epigastrio, en el hipogastrio y con predominio en fosiliaca derecha. En la fosiliaca derecha, pues tenía el colon distendido, estaba indurado y tenía un dolor intenso a la palpación profunda. La peristalsis estaba presente, estaba discretamente disminuida en el cuadrante inferior izquierdo y estaba aumentada en el cuadrante inferior derecho. Además, pues otros datos de relevancia serían que el resto del abdomen estaba blando y depresible, no tenía datos de irritación peritoneal y tenía un timpanismo generalizado. Siguiente. Bueno, ahora viendo este caso, pues les puedo comenzar a describir o a definir lo que es el síndrome de Ogilvy o la pseudoobstrucción colónica aguda. Pues esta principalmente lo que es una dilatación masiva del colon, especialmente del ciego y el colon derecho, y va a ocurrir en ausencia de obstrucciones mecánicas o de causas anatómicas. Y pues se da principalmente en pacientes que están gravemente enfermos, pacientes que se encuentran hospitalizados o institucionalizados y en pacientes postquirúrgicos.
Este tiene un diagnóstico de exclusión. Más adelante voy a hablar un poco más de eso, pero es algo que tenemos que tener en cuenta porque no lo vamos a pensar de inmediato, sino después de haber excluido otros diagnósticos. Y pues en cuanto a su fisiopatología, más probable es que se da una alteración del sistema nervioso entérico. Se da un desequilibrio entre lo que es el sistema simpático y parasimpático, lo que lleva a una disminución del tono colónico, lo que lleva a una acumulación del aire, de heces y de secreciones, que entonces permite este síntoma que sería la dilatación colónica. Siguiente. En cuanto a su epidemiología, pues este tiene una incidencia bastante baja, aproximadamente 100 casos por cada 100.000 ingresos hospitalarios al año. Esta es más frecuente en adultos mayores entre la sexta y séptima década de vida. También se da mucho más en pacientes con múltiples comorbilidades, como mencioné antes también en pacientes hospitalizados o institucionalizados y en pacientes posoperatorios. Se dice que aproximadamente 50% de los casos son pacientes que son posoperatorios. Y hay cirugías que se asocian con mayor frecuencia, como las cirugías ortopédicas, las urológicas, las obstétricas o procedimientos que tengan manipulación medular o retroperitoneal. Este también tiene una relación hombre-mujer de aproximadamente 2:1 y la mortalidad cuando es no complicada es de un 8 a un 15%, y cuando es complicada, es decir, que te presenta perforación o isquemia, es de un 25 hasta un 50%. Siguiente. Bueno, como mencioné antes, ocurre en pacientes que están gravemente enfermos o posquirúrgicos. Y pues los factores asociados serían una cirugía mayor, puede ser ortopédica, pélvica, cardiotorácica, los traumas, como fracturas de huesos largos o lesiones medulares, el hipotiroidismo o alteraciones metabólicas o hidroelectrolíticas como la hipopotasemia o alteraciones del magnesio y el calcio. También puede darse por trastornos neurológicos o infecciosos o fármacos que disminuyan la motilidad intestinal, como son los anticolinérgicos, los opioides, los antipsicóticos, los calcioantagonistas o los betabloqueadores. Siguiente. En cuanto a su cuadro clínico, pues sus síntomas principales son la distensión abdominal. Este sería su síntoma cardinal. También se da dolor abdominal, náuseas y vómitos, estreñimiento, que puede ser severo, y diarrea en algunos casos. Esta tiene una evolución generalmente gradual, puede ser de 3 a 7 días, aunque también puede llegar a desarrollarse en 24 horas y ser masiva. Al realizar la exploración física, lo que podemos encontrar en estos pacientes es el abdomen distendido. A la percusión pues va a haber timpanismo, ruidos intestinales disminuidos o agudos y sensibilidad abdominal. Y también tenemos que tener en cuenta algunos signos de alarma que nos pueden llevar a identificar las complicaciones o la isquemia o perforaciones. Que estos serían fiebre, taquicardia, leucocitosis, elevación del lactato, algunos signos de peritonitis como la rigidez o el rebote y inestabilidad hemodinámica. Siguiente. Bueno, como dije antes, este es un diagnóstico de exclusión. Podemos realizarle laboratorios, imágenes, entre otros, pero bueno, aquí les voy a hablar un poco en los laboratorios que podríamos encontrar. Podemos encontrar leucocitosis, PCR elevada, el lactato elevado, que nos va a sugerir que el paciente pues tiene una isquemia, y alteraciones hidroelectrolíticas o alteraciones tiroideas también. En imagen podemos realizarle radiografía simple de abdomen, CAD contrastado, incluso colonoscopía. Y en la radiografía simple de abdomen podemos ver dilatación del ciego y colon derecho. Este puede extenderse hasta el recto. Podemos encontrar niveles hidroaéreos y las austrias generalmente preservadas. En el CAD con contraste, este nos ayuda a confirmar que hay una dilatación y nos ayuda a descartar si hay alguna obstrucción mecánica, como algún tumor o una estenosis, y a detectar las complicaciones. Y en la colonoscopía, esta nos ayuda también, igual que en el CAD, a confirmar, a descartar que hay una obstrucción, y nos permite hacer la descompresión en el mismo procedimiento. Siguiente. Bueno, en cuanto también me gustaría recalcar que al ser un diagnóstico
de exclusión, pues generalmente vamos a pensar en algunos otros diagnósticos diferenciales primero y al irlos descartando vamos a llegar pues a la conclusión de que es síndrome de Ogilvy. Algunos de estos diagnósticos diferenciales pueden ser vólvulos, el megacolon tóxico, isquemia mesentérica, iliodinámico, hernia encarcerada, impactación fecal o malignidad. Pasando al tratamiento, pues el objetivo principal es la descompresión intestinal urgente y principalmente lo que vamos a hacer o su primera línea es el manejo conservador. Este está indicado cuando son cuadros leves y no tienen complicaciones y pues lo que se busca es que tenga un reposo intestinal, se puede colocar sonda nasogástrica, sonda rectal, enemas, se le da al paciente reposición hidroelectrolítica, se le suspende algunos fármacos que esté tomando si son precipitantes pues para esto y se le da una monitorización cada 12 a 24 horas. Y pues el manejo conservador tiene un éxito de aproximadamente un 80% y es importante reevaluar si mejora o no. Si el paciente no mejora en 48 a 72 horas, entonces se pasa a lo que es el manejo farmacológico. Se le coloca neostigmina, el cual es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa. Se le coloca de 2 a 2.5 miligramos intravenosos en bolo lento, que puede llegar a repetirse hasta 3 veces. Y pues este manejo farmacológico tiene un éxito mayor del 80% y está indicada cuando el paciente no ha tenido una mejoría tras haberle hecho pues el manejo conservador después de 24 a 48 horas. Y también indicada cuando haya una dilatación significativa, que no tenga isquemia ni perforación, es decir, que todavía no esté complicada. Sin embargo, este tiene contraindicaciones. Si el paciente ha tenido infarto agudo de miocardio reciente, si tiene bradicardia, si tiene EPOC o asma, si tiene úlcera péptica, insuficiencia renal o el paciente utiliza beta bloqueadores, pues esta terapia está contraindicada. Además de que al ser un fármaco, pues tiene sus efectos adversos, como la bradicardia, la hipotensión, broncoespasmo, diarrea y náuseas. También está el manejo endoscópico. Bueno, aquí se realiza lo que es la descompresión colónica endoscópica y está indicada si falla el tratamiento conservador o el tratamiento farmacológico, está contraindicado o no ha sido efectivo. Y pues el manejo endoscópico tiene una eficacia de un 61-95% inicialmente y si se repite tiene aún más eficacia, tiene de un 70 a un 90%. También está pues el manejo quirúrgico. Este se indica cuando el paciente tiene isquemia, perforaciones, peritonitis, ya tiene una inestabilidad hemodinámica y ha tenido un fracaso terapéutico de los anteriores que vimos. Y algunas de las opciones pues sería la cecostomía. En esta lo que se hace es una creación de una apertura en el ciego para poder descomprimir el colon. Y pues esta se puede hacer por vía percutánea, endoscópica o radiológica, laparoscópica, o puede ser por laparotomía. En esta se introduce un tubo en el ciego, se fija a la pared abdominal y se permite lo que es el drenaje del gas y del contenido intestinal para lograr una descompresión colónica sin resecar el intestino. También se puede realizar la colectomía con colonostomía. En esta lo que se hace es que se reseca el segmento afectado del colon, el que ha estado isquémico o se ha perforado, y pues al poder identificar este segmento que está comprometido, se reseca la porción afectada y generalmente se evita que se dé la anastomosis en contextos agudos, por lo que se realiza la colonostomía, que sería la exteriorización del colon a la piel y puede dejarse la fístula mucosa. El objetivo de este es eliminar el tejido necrótico o perforado para poder controlar la sepsis. También se pueden realizar la laparotomía exploratoria. Bueno, esta es una apertura quirúrgica amplia del abdomen, como podemos ver en la imagen, para poder evaluar la cavidad abdominal. Se realiza una incisión medial abdominal y se hace una exploración completa del colon para poder identificar si hay isquemia, si hay perforación, si hay necrosis y pues según los hallazgos podemos ver el abordaje que se le va a hacer al paciente, que puede ser la cecostomía, la colectomía o puede ser lavado peritoneal. Y este tiene como objetivo pues el tratamiento de los pacientes que están inestables o ya tienen peritonitis y también hay que tener en cuenta que este tiene una mortalidad mayor asociada. Siguiente. Gracias. Muchas gracias, Shirley. Muy bien, entonces
como bien dijiste, esto es un diagnóstico de exclusión. Después de que hayamos descartado las causas más comunes de oclusión o ilio, es cuando generalmente pensamos en un síndrome de Ogilvy. Son pacientes que generalmente van a estar hospitalizados o pacientes que van a estar encamados después de una cirugía grande que empiezan con distensión abdominal. Inicialmente no tienen distensión abdominal, pero siguen con evacuaciones o tienen evacuaciones diarreicas y llega un momento incluso donde no pueden evacuar, pero no hay una causa franca de oclusión en estos pacientes, ¿ok? Y esto podemos ver una dilatación no solamente del colon derecho y transverso, sino todo el colon, ¿ok? Y generar lo que es un megacolon en estos pacientes. Y el tratamiento, pues bueno, es aparte del reposo, tratar de descomprimir el exceso de gas que hay dentro del colon, ¿ok? Porque si el paciente no mejora o por la misma dilatación empieza con problemas de hipoperfusión que pueden conllevar a una isquemia, necrosis, perforación y posterior sepsis, ¿ok? Serían pacientes que entonces habría que someter a una laparotomía explorada de urgencia con probablemente resección de todo el colon que está dilatado, ¿ok? Y dejando una ileostomía terminal en estos pacientes. Si solamente es un segmento del colon que está dilatado, pues bueno, se haría una resección de este segmento con una anastomosis si es que se puede, pero si está muy inflamado o los diámetros de la parte proximal con la distal no son compatibles, pues habría que dejar un cierre distal con una colostomía y intentar una reconstrucción en un segundo tiempo. Entonces, es una patología que hay que pensar después de que hayamos descartado las patologías obstructivas más comunes y entonces, pues bueno, hacer este abordaje. Generalmente es por algún deterioro de lo que son las fibras mientéricas, pero no se conoce con exactitud, ¿ok? Entonces, es un, digamos, patología que tenemos que tener en cuenta en caso de que tengamos pacientes encamados prolongados que empiecen con distensión abdominal, ¿ok? Muy bien, ¿dudas, preguntas? No, doctor. Ninguna. Ok, bueno. Bien, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí y nos veríamos entonces presencial el miércoles para continuar con los temas de colon. Chao, doctor. Gracias, Bueno, doctor. Buenas noches. Doctor. buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches.